Descubrí el oscuro pacto de sangre de la dinastía Sinclair en Virginia. Valía más que oro. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La oscuridad me rodeaba como un sudario. Sentía un escalofrío recorrerme la espalda, como si unas manos invisibles me empujaran a retroceder. Pero había algo irresistible, algo que me atrapaba. Mis pasos resonaban en el silencio, ese silencio que parecía devorar todo. La casa Sinclair, con sus muros de piedra desgastados y ventanas cubiertas de telarañas, era un eco del pasado. El aire, denso, se mezclaba con un olor a humedad y descomposición. Pude escuchar susurros, voces lejanas que hablaban de secretos oscuros y un pacto sellado con sangre. Un sudor frío me descendía por la frente mientras una sombra parpadeó en la esquina de mi visión. Cerré los ojos por un instante, intentando deshacerme de la sensación opresiva. Pero era inútil. Las puertas chirriaban, como si quisieran advertirme, pero yo seguía avanzando. Un golpe sordo resonó detrás de mí, haciendo que mi corazón se detuviera por un momento. Miré hacia atrás y la entrada estaba cerrada. El pánico me invadió. La casa, ¿qué es lo que quería de mí? El aire se volvió más frío, el silencio más profundo. Sentí que la oscuridad se movía a mi alrededor, golpeando mis sentidos. Pasos suaves, casi imperceptibles, me rodeaban. La figura de una mujer apareció en la penumbra, su cara pálida como un lienzo. Mis piernas temblaban, la realidad parecía desvanecerse en la locura. «Eres real», susurré, pero solo el eco respondió. Los ojos de la mujer eran vacíos, como pozos oscuros que absorbían cualquier luz. Su risa, un murmullo escalofriante, llenó la habitación, arrastrándome a un abismo de terror. Un grito salió de mi boca, pero el sonido se apagó, ahogado por la presión del miedo. Algo tocó mi hombro. Una mano helada que hacía que mi pulso se acelerara, y entonces, todo se volvió negro. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La oscuridad me envolvió, pero no era un vacío absoluto. En medio de la negrura, destellos fugaces de imágenes comenzaron a fragmentarse en mi mente. Una habitación deslumbrante brillaba con una luz sobrenatural, en el centro, un altar cubierto de inscripciones en un idioma que parecía pulsar en la misma esencia de la casa. Zumbidos reverberaban en mi cabeza, palabras olvidadas que bailaban al borde de mi comprensión. De repente, una luz resplandeciente emergió ante mí, y la figura de la mujer se hizo palpable nuevamente. Esta vez, la neblina no la ocultaba, estaba de pie a pocos pasos, su rostro todavía inidentificable, pero ahora podía ver su vestido, una túnica antigua que parecía fluir como sombra. Sus labios se movieron, pronunciando nombres, uno tras otro: Elizabeth, Thomas, Gideon. Cada nombre caía como un peso sobre mi pecho, cada uno resonando con dolor. No podía moverme. La mano helada que había sentido antes ahora me mantenía prisionero en un abrazo de terror. Ella sonrió, y aunque su rostro era un lienzo de tristeza, en sus ojos había un destello de algo más. De pronto, la habitación se tornó diáfana, revelando un gran espejo antiguo que aparecía justo detrás de ella. El reflejo era inquietante, mostraba no solo a la mujer y a mí, sino a otras figuras borrosas que se acercaban, como sombras atrapadas entre dimensiones. Algunas llevaban coronas, otras llevaban cadenas. Todas parecían querer escapar, gritando mudamente, como si la oscuridad que los mantenía allí, atrapados, fuese de alguna manera un eco de su sufrimiento. La mujer se acercó al espejo, sus dedos rozaron la superficie. Una ola de energía me atravesó y, en un instante, vi su historia, un sacrificio, su sangre derramada en el nombre de un antiguo pacto que había dado a su familia poder a costa de sus almas. Grité, tratando de liberarme de la trampa,
luchando contra la mano que me aprisionaba. ¿Por qué? ¿Qué quieren de mí?, grité, mi voz resonando en el espacio confinado, casi desafiante. Y en ese momento, la mujer se volvió hacia mí y su risa resonó, una risa desgarradora que era tanto tristeza como desesperación. «Devuélvenos lo que prometiste», murmuró en un susurro que se convirtió en gritos ensordecedores. Las sombras comenzaban a moverse, girando alrededor de mí rápidamente, creando un torbellino de figuras distorsionadas. De nuevo, todo se oscureció. Una bofetada de frío me golpeó la cara al abrir los ojos. Los candelabros de la sala estaban encendidos, brillando intensamente. Me encontraba de pie en la misma habitación de la casa Sinclair, completamente solo, pero con la sensación de que cientos de ojos me observaban. La puerta del salón, que había estado cerrada antes, estaba entreabierta ahora, un aire pesado emanando de su interior. Caminé tembloroso hacia la abertura y, conforme me asomé con cautela, vi algo que detuvo mi aliento. En el centro de la habitación había un libro, cubierto de polvo, pero sus páginas estaban abiertas, llenas de nombres y antiguos símbolos que parecían brillar con una luz tenue. Mi corazón se detuvo al leer el último nombre escrito, el mío. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral al ver mi nombre, como si las letras mismas fueran garras que se aferraban a mi piel. Me atreví a mirar más de cerca, observando las inscripciones. Cada una de ellas parecía vibrar al unísono, resonando en mi ser. Las luces danzantes de los candelabros proyectaban sombras en las paredes, y por un momento creí que podía ver figuras vigilantes ocultas en la penumbra, esperando cualquier movimiento. Sin poder resistir la atracción, extendí la mano hacia el libro. Al instante, una ráfaga de viento gélido pareció escapar de sus páginas, arrastrando consigo un susurro casi inaudible, una advertencia: no lo toques. Pero la curiosidad, como una serpiente tentadora, se enroscaba alrededor de mi mente. Mis dedos se posaron sobre la cubierta, sintiendo el pulso del viejo cuero bajo la yema de mis dedos. A medida que lo abría, las letras comenzaron a moverse, echando raíces en mi conciencia, revelando secretos que habían permanecido enterrados durante generaciones. De repente, las luces comenzaron a parpadear violentamente, y la habitación se llenó de ecos de risas lejanas, risas que no eran humanas. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, girando y retorciéndose, formando figuras grotescas que danzaban frenéticamente, como si estuvieran celebrando un ritual macabro. El aire se volvió espeso y pesado, y sentí una presencia oscura asfixiante que crecía entre los pliegues de la realidad. Intenté cerrar el libro, pero algo me lo impedía, un tirón intenso, como si un hilo invisible me atara a aquellas páginas marcadas. Justo entonces, una de las sombras se separó del grupo y dio un paso adelante. Era una figura envuelta en un manto negro, su rostro oculto en la bruma. Su voz rasposa resonó en mis oídos, vibrando con un eco que me llamaba por mi nombre, cada sílaba un estallido de un poder antiguo. «Eres el último eslabón», murmuró, mientras la gruesa oscuridad que lo rodeaba parecía estirarse y retorcerse. «El pacto te ha reclamado, y el sacrificio debe ser cumplido. La sangre de un Sinclair nunca debe ser olvidada». «Déjame en paz», grité, pero mis palabras se desvanecieron, tragadas por un grito de agonía que resonó a mi alrededor. Las sombras comenzaron a acercarse a mí, presionando cada vez más, y el frío se volvió insostenible. La figura sombría levantó una mano hacia el libro, y un rayo de luz negra estalló de su palma, impactando en las páginas que seguían abiertas. Las palabras y nombres comenzaron a arder, transformándose en un torrente de oscuridad que me rodeó. El terror se incrustó en mi corazón al darme cuenta de que aquellos nombres no eran solo historias, eran almas que clamaban por liberación. Con un último impulso de desesperación, logré arrancar mi mano del libro, pero el manto oscuro se abalanzó sobre mí, envolviéndome en un abrazo helado. Justo cuando creía que todo estaba perdido, el espejo que había visto antes brilló con una luz intensa, y en su superficie emergió el rostro de la mujer, su mirada fijada en mí. Sus labios se movieron, pero esta vez sin sonido, como si implorara algo más allá del entendimiento, y en un último y desgarrador momento, el espejo se quebró en 1000 fragmentos, y cada uno de ellos me mostró un posible futuro, uno oscurecido por la sombra del pacto, uno en el que yo era solo una de las muchas almas atrapadas. La figura oscura sonrió.
Bienvenido a tu destino, el legado de la dinastía Sinclair, y las sombras se lanzaron hacia mí, sumergiéndome en la oscuridad mientras un eco final retumbaba en la habitación, un grito que no era solo mío, sino de todos aquellos que habían sido devorados por el tiempo. Desperté en el frío suelo de la alcoba, el eco de mi propio grito aún resonando en mis oídos. La penumbra se había asentado, casi como si tomara forma y cuerpo sobre mí, disfrutando del terror que había sembrado. Jadeante, me levanté, confundido, y entonces fue cuando comprendí que había algo diferente en la habitación. Las paredes parecían latir, como si una esencia oscura se alimentara del miedo que emanaba. El libro, que había quedado abierto ante mí, ahora estaba cerrado, emanando un aire de desafío, como si las palabras que contenía estuvieran preparando su propio contraataque. Un sudor frío se deslizaba por mi espalda mientras me acercaba con cautela. Al hacerlo, la luz tenue de las velas se intensificó brevemente, proyectando sombras erráticas sobre los objetos de la habitación que parecían cobrar vida, distorsionando su forma. Las figuras que había observado antes ahora danzaban en el umbral de mi visión, como si fueran espectros atrapados en un ciclo eterno de dolor. «Sal de aquí», grité, más como un deseo que como una orden. Pero no hubo respuesta. Solo el susurro, cada vez más fuerte, como un murmuro colectivo que se elevaba desde el más allá, resonando con la angustia de aquellos que había renunciado a su libertad para cumplir con el pacto de sangre. Mientras entrecerraba los ojos, noté un rayo de luz que se filtraba a través de la rendija de la ventana. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia ella. Las sombras parecían abalanzarse, intentando retenerme, pero fue el reflejo en el cristal lo que me detuvo en seco. En lugar de mi imagen, vi un paisaje oscuro y distorsionado, un mundo donde el cielo se tornaba rojo y las sombras tomaban forma, alzándose sobre un campo de cadáveres marchitos, sus ojos vacíos mirando al horizonte, como si esperaran a alguien que nunca llegaría. No, me grité a mí mismo, dando un paso atrás, pero fue insuficiente. La habitación tembló a mi alrededor, y el eco de risas malignas se encarnizó en mi mente. La figura oscura ya no estaba, había tomado un espacio en mi interior, anidando en mi ser, susurrando promesas de poder y venganza. Desesperado, volví a mirar el libro, que parecía latir al mismo compás de mi corazón. Al acercarme nuevamente, un fogonazo de luz negra brotó de su interior. Esta vez, no solo reunía las almas atrapadas, también podía sentir sus deseos, sus anhelos de venganza. En ese momento de claridad, me di cuenta de que ellos eran yo y yo era ellos. Entonces, una brisa helada corrió por la habitación, volviendo a envolverme en la noche cargada de sombras. Pero esta vez, sentí que podían ver dentro de mí. Una conexión formadora surgió entre nosotros, un lazo que me prometió nunca estar solo, siempre en comunión con aquellos que compartieron este sufrimiento ancestral. Sin embargo, como una maldición, también sentí que parte de aquel poder demandaba más que palabras, exigía un sacrificio. Fue entonces cuando comprendí la verdad, una verdad oculta tras las historias olvidadas de la dinastía Sinclair. Necesitaba sellar el pacto, pero costaría mucho más que una simple decisión, sería un acto de supremacía o condena. La habitación estalló en un grito, y en el silencio que siguió, la figura en el espejo quebrado volvió a aparecer, ya no como implorante, sino como soberana. Me miraba fijamente, sus ojos brillaban como brasas, y su voz resonó en mi mente, fuerte y clara: hazlo, o consíguetelo. El sacrificio debe ser tuyo o de aquellos que realmente te importan. Horrorizado, comprendí que el eco de aquel grito de horror no solo era un llamado a una vida oscura, sino que también implicaba un desenlace fatal para los que aún amaba. Mientras la habitación giraba, el peso de los destinos en mis manos parecía ser demasiado para soportar. Sin tiempo de reflexionar, estaba listo para ceder, y justo en ese instante, una de las sombras se lanzó hacia mí, disolviéndose en un torbellino de oscuridad, y un dolor agudo atravesó mi pecho. Los últimos ecos de mis pensamientos se desvanecieron, y la habitación permaneció en un silencio sepulcral, como si esperara un nuevo orden. En la penumbra, las voces comenzaron a elevarse, y me di cuenta, aterrado, de que el ciclo no había hecho más que empezar. El aire estaba cargado de tensión, como si las sombras mismas se agruparan a mi alrededor, buscando imponerse sobre mi voluntad.
Al levantar la vista, las paredes de la alcoba parecían estirarse y retorcerse, como si intentaran escapar de la realidad que las mantenía atadas. Pero no era el tiempo lo que había perdido, sino la cordura. El dolor en mi pecho era ardiente, y en cada latido, sentía que surgían ecos lejanos, voces que me llamaban, instándome a actuar. Con cada susurro, el recuerdo de aquellos a quienes amaba se oscurecía, ahogados por un deseo profundo de poder y venganza. Abrí el libro una vez más, mis manos temblorosas recorriendo sus páginas desgastadas. Palabras como sacrificio, renovación y destrucción parecían levantarse de sus entrañas, brillando con una negrura que calaba en mis huesos. Sin poder resistirme más, pronuncié vociferando un nombre olvidado, el de aquel antepasado cuyo espíritu ansiaba liberarse. Las velas estallaron en llamas, iluminando un rostro en la penumbra, un ancestro cubierto de sombras, vacío de humanidad pero rebosante de sed de venganza. Intercambiamos miradas, y en su rostro podía ver la desesperación de siglos, el rencor que había suplido su vida con un oscuro propósito. ¿Por qué me eliges?, murmuré, consciente de que mi destino ya no me pertenecía. El ancestro sonrió, una mueca que desgarraba el velo de la razón. Las sombras en la habitación temblaron como si esperaran un comando, incluso parecían resplandecer con ansias de sangre fresca. Entonces, empezó a hablar en un lenguaje antiguo que retumbaba en las paredes, invocando no solo su esencia, sino también las almas que una vez fueron cercanas a mí, las de mis seres queridos que, sin saberlo, se convertían en las piezas sacrificiales de este juego. La habitación comenzó a cambiar, el suelo tembló y las luces titilaban frenéticamente. Con cada palabra que brotaba de sus labios, las paredes revelaban visiones que me helaban la sangre, rostros atormentados, llamas devorando la madera antigua, el eco incesante de gritos de agonía que retumbaban en mi cabeza. No era solo el miedo a lo desconocido lo que me consumía, sino el deseo por descubrir lo que había permanecido enterrado en la historia de los Sinclair. Tu sacrificio o el de ellos, insistió el ancestro, y la voz se hacía cada vez más insistente, ansiosa, suplicante. Sin pensarlo más, levanté mi mano, sintiendo un extraño impulso en mi interior, y empecé a trazar runas en el aire, invocando un poder que parecía fluir desde lo más profundo de mi ser. Pero en el instante en que la luz estalló de mi interior, la habitación se oscureció. Un estruendo ensordecedor acompañado por la risa burlona de las entidades que habitaban allí me cerró el paso. Las sombras se arremolinaron en la esquina, esperando su momento como bestias acechantes, y una revelación aterradora me sacudió hasta las entrañas. No había sido el legado de la dinastía Sinclair lo que deseaba. Quería absorber mi esencia, devorar incluso aquello que amaba. De repente, un grito agudo, como el de un niño, rasgó el silencio. Mi corazón se detuvo. Reconocí esa voz, el eco de risas perdidas en las sombras. Era mi hermana, atrapada en el ciclo que había despertado. Sin dudarlo, giré sobre mis talones. Las sombras comenzaron a avanzar, como un torrente oscuro que se acercaba con la promesa de quedarse con todo lo que amaba. No, grité, pero el ancestro sonrió, su mirada fría y distante, como si disfrutara de mi tormento. En ese momento, comprendí que mi única opción era enfrentar aquel pacto de sangre, así como aceptar que quien estaba en peligro no era solo yo, mi elección afectaría a todos. La habitación se volvió un caos, luces apedreando la oscuridad, sombras rodando entre las paredes, y entonces, de repente, con un último grito de desesperación, vi como una sombra salía disparada hacia mi hermana, como un rayo que se lanzó hacia una víctima desprevenida. En un segundo de claridad, entendí que el verdadero sacrificio no sería mi vida, sino la entrega de lo que más amaba. Tomé una decisión desgarradora. Atrévete a llevarte a alguien más. No me detendré hasta que sean libres, grité, y en un instante de luz y oscuridad, comprendí que esta lucha apenas comenzaba. La habitación retumbó, y el eco de su risa se fue desvaneciendo, dejando un profundo silencio, pero sentí que algo más acechaba en la penumbra, esperando su momento para desatarse de verdad. El silencio que siguió a mi grito era denso, una sombra opresiva que presionaba sobre mi pecho, como si las entidades que habían sido invocadas se detuvieran a contemplar mi desafío. Pero el momento de calma fue fugaz, el aire crujió con una energía retorcida, y las paredes comenzaron a vibrar, resonando con la ira de los espíritus que habían sido perturbados.
La oscuridad parecía cobrar vida, convirtiéndose en un ente que me acechaba. Afuera, la tormenta arremetía contra los ventanales, la lluvia arrojando su furia como si intentara advertirme del peligro que acechaba. Sin embargo, mi enfoque se centró en la figura espectral de mi ancestro. Su mirada, fría y carcomida por siglos de rencor, sostenía un poder que apenas podía comprender. Me di cuenta de que su plan no se limitaba a una simple venganza, quería algo más, quizás mi propia alma. Tu resistencia es admirable, pero no puedes escapar de lo que eres, dijo, su voz resonando como un eco de las profundidades del tiempo. El linaje de los Sinclair está destinado a sacrificios, y no serás una excepción. De repente, un estallido de luz me envolvió, casi ciego, cuando un grupo de sombras emergió de las esquinas, tomando forma y tomando rasgos familiares. Eran los rostros de mis antepasados, aquellos que habían sido devorados por la oscuridad en su búsqueda de poder. Ellos también son mis ancestros, pensé, aterrorizado al comprender que la liberación de esa esencia no solo dependía de mí, sino de una historia interminable de traiciones. Las sombras, antes visiones etéreas, comenzaron a acercarse a mí, llenándome de miedo, pero también de un extraño sentido de pertenencia. Me susurraban secretos, revelando pactos olvidados y destinos sellados en sangre. Las runas que había trazado danzaban en mi memoria e incomprensibles impulsos llenaban mi ser. Quería liberarlos, pero, al mismo tiempo, el deseo de poder me cegaba. Si deseas poder, debes aceptar el precio, indicó el ancestro, su voz tan melodiosa como un canto fúnebre. Una vida por otra es solo el comienzo. Mientras contemplaba su proposición, la figura de mi hermana se alzaba en mi mente, su risa resonando en mi corazón. Sentía que el tiempo se deslizaba entre mis dedos, y el futuro de ella dependía de la decisión que estaba por tomar. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta de la habitación, interrumpiendo el clamor de mis pensamientos. Un miedo incontrolable me atravesó cuando otras voces comenzaron a gritar mi nombre, sus ecos cargándose de angustia y desesperación. Eran ellas, las que había dejado atrás, las que ahora parecían al borde del abismo. Las sombras, conscientes de su presencia, se agitaron, fusionándose en una marea oscura y voraz que buscaba alimentarse de su inocencia. En ese instante, todo mi ser se tornó en un grito de horror. Corrí hacia la puerta, pero estaba sellada por una fuerza que parecía descender de aquella alcoba maldita. Debes elegir, susurró el ancestro. Sacrifica a los que no te importan, o quédate y pierde todo lo que amas. Tiempos atrás, este poder habría sido un regalo indescriptible, ahora, se sentía como una maldición. Con las palabras de mi ancestro retumbando en mi mente, comprendí que la vida de muchos recayó sobre mis decisiones. A mi alrededor, las sombras se arremolinaban y susurraban, la brisa fría me erizaba la piel y un nuevo grito rompió el silencio, esta vez más cerca, más aterrador. A la distancia, la chispa de una vela parpadeó y, en un instante de terrorífico deslumbramiento, sentí que las corrientes oscuras comenzaban a moverse hacia mí. Las sombras eran implacables, sus formas se alzaron para envolverme, pero en esa confusión, vi lo que parecía ser una salida, otra realidad más allá. Sin pensarlo, di un paso hacia adelante, ruidos de pasos resonaban en el pasillo, eran ellos, los que regresaban. El ancestro lanzó una mirada de furia, y comprendí que mi elección había sellado un destino mucho más oscuro de lo que imaginaba. En cuestión de segundos, estaba corriendo hacia la luz, sin saber si encontraría mi salvación o si, en el camino, me entregaría con mis propios sacrificios a los abismos de los Sinclair. La puerta se cerró frente a mí, y todo se tornó en un rayo de blanquecina luz que, de repente, se oscureció de nuevo. Mientras el pánico clamaba de nuevo en mi pecho, una visión me impactó como un relámpago. En la negrura, las sombras se retorcían alrededor de figuras conocidas, y en un último susurro escuché la voz desgarradora de mi hermana, que suplicaba por su vida. Aquel estallido de luz se convirtió en oscuridad total, y justo cuando creí que todo se desvanecía, una clase de risa demoníaca hizo eco en el abismo, marcando el inicio de otra batalla, una por las almas que aún quedaban por salvar. La oscuridad se arrastraba como un ser vivo, deslizándose por las paredes y atrapando mis pensamientos en un torbellino de terror. De pie en aquel umbral, sentí que el tiempo se desaceleraba.
El eco de los pasos se acercaba, y el aullido del viento se convertía en un grito que me llamaba a una elección imposible. A mi espalda, el ancestro sonreía con satisfacción, una mueca siniestra de triunfo en su rostro espectral. No podía permitir que esa marea de sombras alcanzara a aquellos a quienes amaba, pero la naturaleza de la oscuridad era engañosa, y su alcance parecía infinito. Con el corazón retumbando, giré en dirección a la puerta resplandeciente. La luz parecía contener en su interior la esencia de la esperanza, si es que tal cosa aún existía en este lugar maldito. Pero antes de que pudiera dar un paso más, las voces de mis ancestros resonaron en el aire, entrelazándose en un canto que penetraba en mi mente, llenando cada rincón de un eco afilado. ¿No lo entiendes?, dijo una figura en las sombras, el rostro distorsionado por la malevolencia. No hay salvación. Nuestra sangre está marcada con el destino. Es el sacrificio o la condena. Los pasos en el pasillo eran ahora claramente humanos, además de aterradores. Mis seres queridos estaban cerca, y sabía que el tiempo se desgastaba. Había tomado una decisión impulsiva por un momento de pánico, y al hacerlo había atraído su atención hacia mí y hacia ellos. Respiré hondo y volví a hacer frente al ancestro, armado con una determinación renovada. Si este linaje está destinado a sufrir, entonces he de romper el ciclo. No soy como ustedes. No seré un sacrificio. Al pronunciar esas palabras, las sombras se encogieron, como si la luz que emanaba de mí las repeliera temporalmente. Pero el ancestro, en su furia, extendió su mano con un gesto que congeló el aire a mi alrededor. Tu destino no es tan sencillo. La oscuridad siempre encuentra una forma de reclamar lo que le pertenece. Desear o negar no cambiará el hecho de que tu sangre ya está atada. Las paredes comenzaron a llorar una sustancia negra que se extendía por el suelo, una marea de desesperación que amenazaba con ahogarme. La angustia en mi pecho se unió al miedo por mi hermana, el grito desgarrador que había escuchado antes reverberaba en mi mente como un mantra. Debía intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Con un último esfuerzo, me precipité hacia la puerta. Antes de poder alcanzar la luz, las sombras se lanzaron sobre mí, una tormenta de garras heladas y risas burlonas que desgarraban mi carne y mi alma a partes iguales. El aire se hizo pesado, como si una mano invisible aplastara mi pecho. Mientras mis dedos rozaban el pomo de la puerta, sentí un poder que fluía a través de mí, una vitalidad resurgente que había estado oculta en las profundidades de mi ser. Grité, no solo de dolor, sino también de impulso, mientras empujaba mi voluntad hacia la luz. En un instante, una corriente de energía iluminó el oscuro espacio, y las sombras se detuvieron, paralizadas por la fuerza de mi desesperación. Fue entonces cuando vi la verdad. Una figura resplandeciente emergió detrás de la puerta, la imagen de mi hermana, rodeada de una luz tan pura que las sombras parecían disolverse ante su presencia. Sus ojos, llenos de amor, me miraron con desesperación mientras sus labios se movían, formando palabras que no logré escuchar. Fue en ese momento de revelación que sentí la conexión más profunda con ella. La esencia de mis antepasados y el sacrificio que debía hacerse comenzaron a fusionarse en mi mente. Su vida, mi vida, un hilo del destino entrelazado en un laberinto de dolor. El ancestro rugió con furia, incapaz de contener el poder que había despertado en mí, y las sombras comenzaron a retorcerse, buscando apoderarse de esa luz que amenazaba su existencia. No, grité, sintiendo que la batalla entre la luz y la oscuridad se intensificaba. No permitiré que estos lazos de sangre sigan definiéndome. Con un último aliento de determinación, me impulsé hacia la luz, con la fuerza de mi amor empujando el terror hacia atrás. Pero antes de que pudiera cruzar el umbral, un horror desgarrador me paralizó. Las sombras comenzaron a reivindicar lo que era suyo, y una mano oscura se alzó detrás de mí, preparándose para asestar el golpe final. Lo último que escuché fue la voz de mi hermana gritando mi nombre, su eco resonando por toda la casa, justo antes de que el mundo se desvaneciera en un abismo de dolor, y entonces, el silencio se cerró como un telón. Las tinieblas se disolvieron lentamente, como un sueño olvidado, y me encontré en un espacio desconocido, silencioso y frío. Un brillo distorsionado iluminó la habitación, y mis sentidos se agudizaron, expectantes. El aire, antes pesado y opresivo, había ganado una calidad vibrante, como si el lugar estuviera a punto de estallar con secretos ocultos. De pie en medio de lo que parecía ser un antiguo salón decorado con retratos de personas que me miraban con ojos vacíos,
Tomé conciencia de que estaba atrapado entre el tiempo y el desconocido. Cada rostro en las paredes parecía contar una historia, sus labios formaban palabras mudas que resonaban en el rincón de mi mente. Esa luz que había sentido al borde del umbral no era más que un tenue resplandor, un faro que apenas iluminaba las sombras que acechaban dentro de la casa. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral cuando me percaté de que los ecos de las risas burlonas de las sombras regresaban, arremolinándose a mi alrededor, como un viento helado que arrastra hojas secas. ¿Dónde estás?, susurré, mi voz resonando en la soledad del salón. Pero mi única respuesta fue el suave crujir del suelo de madera, como si algo o alguien se moviera debajo. De repente, un grito desgarrador surcó el aire, una mezcla de angustia y desesperación que me obligó a estremecerme. Era el eco de mi hermana, un llamado que atravesó la barrera entre lo visible y lo invisible. Me dirigí rápidamente hacia el sonido, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Cada paso me acercaba más a ella. Al llegar a una antigua puerta, decorada con relieves de seres extraños y símbolos arcanos, sentí una fuerza que me empujaba hacia atrás. Al abrirla lentamente, un coro de susurros retumbó en mis oídos. Todo lo que había aprendido sobre mi familia parecía desvanecerse, y la historia que me había sido contada se fragmentó como puzzles en el aire. Frente a mí, un inmenso sótano se extendía con escaleras de piedra oscura que se perdían en la oscuridad. La atmósfera estaba cargada de una energía palpable, como si el mismo suelo estuviera ansioso por contarme sobre el pacto que había mantenido cautiva a mi familia durante generaciones. Una revelación aterradora surgió en mi mente, apoderándose de mis pensamientos. El sacrificio no solo era un destino, era un ritual. Sin pensarlo dos veces, descendí por los escalones, cada uno resonando como un latido retumbante en mis oídos. En la penumbra del sótano, algo se agitaba, oscuro y sin forma, siempre presente, observándome. Mi hermana seguía gritando, su voz ascendía como un eco persistente, sus palabras atravesando ese velo oscuro que nos separaba. De pronto, los murmullos se intensificaron, y algo se sucedió en la penumbra. Una sombra se delineó con claridad, manifestándose en una figura mitad humana, medio monstruo. El rostro, retorcido en un gesto de odio y desdén, medio cubierto por una capucha rasgada, reveló ojos ardientes que me atravesaron como dagas. «Has cruzado la frontera, descendiente de los Sinclair», dijo con una voz que resonaba igual que el crujir de la madera muerta, arrastrando consigo la esencia de un pasado miserable. «Déjala ir», grité, incluso sintiendo que, al pronunciar esas palabras, la realidad se tambaleaba. «No eres más que las sombras que han arruinado nuestra familia. El ciclo se acaba aquí». La criatura rió, su eco reverberó en las paredes del sótano, amplificando la desesperación que habitaba en mi corazón. ¿Te gustaría saber el verdadero precio de la libertad? La sangre debe ser sacrificada. Se inclinó hacia mí. Tu hermana, su sangre, o la tuya. Con un terror helado paralizándome, el suelo comenzó a temblar y la oscuridad se retorció a mi alrededor. Sin poder moverme, observé cómo sombras danzantes emergían de las paredes, buscando absorberme, buscando alimentarse de mi miedo. «Resiste», me grité a mí mismo, pero era como intentar detener la marea. En un instante, un brillo repentino de luz escapó de mis manos, una chispa de mi propia energía vital, que ardía con un fervor impactante. La figura en la sombra se detuvo, su mirada estaba fija en la luz, titubeante, como si viera su propia extinción. Fue entonces cuando el grito de mi hermana cobró un nuevo eco, un grito entrelazado con mi propia existencia, resonando entre la luz y las sombras. «Hazlo», susurró una voz profunda, potente, que parecía venir de las entrañas de la casa misma. «Esta sangre es la solución y el miedo será tu aliado. Elige». Mi corazón se detuvo por un instante. Una decisión, una elección que cambiaría todo. Volviendo a mirar hacia la criatura, vi la descomposición de su rostro, la rabia transformándose en terror. Y con cada aliento que tomaba, la luz dentro de mí creció, y el tiempo se detuvo mientras la oscuridad buscaba su respuesta. Necesitaba saber en esta tensión de incertidumbre si los antiguos pactos podían mantenerse, o si yo, con mis propias manos, podría desvanecerlo todo para siempre. Entonces, como un eco de lo que había sido, el pasado reclamó su lugar, y las sombras se lanzaron sobre mí, el último intento de rescate antes de que mi elección se convirtiera en un acto irrevocable.
Las sombras parecían cobrar vida, tejidas con un frío que calaba en los huesos. Con el tremor del pánico latiendo en mi pecho, el brillo de la luz que emanaba de mis manos luchaba por expandirse, tambaleándose entre la opresión de la oscuridad. Pero sabía que no podía ceder, no ahora que cada susurro de la criatura resonaba en mi mente, prometiendo la ruina de mi familia. Tu luz es débil, rió la figura, su voz un retumbar que se mezclaba con los ecos del sótano. Tienes dudas, por eso las sombras no te temen. Elige, y tu decisión sellará el destino de tu sangre. Cada palabra estaba impregnada de un errático deseo, como si la casa misma estuviese al tanto de nuestra lucha. En mi mente, vislumbré el rostro de mi hermana, un refugio que debía proteger a toda costa. Pero la imagen se desdibujó al recordar los sacrificios que habían marcado a los Sinclair, el eco de las voces sepultadas en el pasado resonando con fuerza. La luz se contrajo mientras mis pensamientos se oscurecían. Si no resultaba, lo perdería todo. Pero el sacrificio no debía recaer sobre ella, debía ser yo. En medio de la oscuridad, una fuerza desconocida se adhirió a mis piernas, empujándome a rendirme. Desesperado, cerré los ojos y grité, no más. Renuncio a este pacto. En ese instante, la oscuridad se detuvo, un silencio sepulcral invadió el sótano, y sentí una vibración a mis pies. Como si nación misma de la casa hubiera escuchado mi rechazo, un profundo rumido reverberó y el suelo comenzó a crujir. Oh, te has atrevido a romper el lazo, descendiente, soltó la figura, su rostro distorsionándose en una mueca de furia. Ahora lo verás todo. La casa pareció temblar furiosamente mientras empezaba a desmoronarse, y el aire a mi alrededor se cargó de un frío glacial que me atravesó como agujas. Las paredes comenzaron a moverse. Los retratos de mis ancestros se deformaron, sus labios susurrando advertencias olvidadas. La entidad, llena de odio, se retorció y se hizo más grande, abriendo una grieta a sus espaldas que parecía conducir a un abismo sin fin. De repente, el grito de mi hermana volvió a resonar. No lo hagas. No les des la victoria, fue un grito que encendió una chispa en mi interior, y con un renovado fervor, levanté mi luz, dispuesta a enfrentarlos aunque el precio fuera mayor. No soy tú, me retumbó en mi mente mi decisión. Soy un Sinclair, y no volveré a ceder. De pronto, la luz que brotaba de mis manos se expandió, intensificándose como una explosión entre los dos mundos. La visión de sombra se desvaneció en una tormenta de luz, desquebrajando los ecos oscuros de toda la historia. Pero justo cuando comenzó a tomar forma una nueva realidad, un grito prolongado brotó de la criatura, resonando en mis oídos. No se olvide de lo que ha sido prometido. Pagarás por tu insensatez. Sus palabras fueron una traición, y el suelo vibró como si se preparara para engullirme por completo. Todo se oscureció mientras el retumbar de una puerta se abría detrás de mí, revelando un vacío anguloso que latía con la promesa de lo desconocido. Impulsado por una fuerza ineludible, di un paso hacia adelante, cruzando la línea entre la salvación y la condena. El sótano comenzó a colapsar, y en un último acto de valentía, miré hacia atrás, donde la figura de mi hermana se desvanecía, gritando mi nombre. La luz se intensificó, y al mismo tiempo, el abismo se abrió con un hambre voraz, el caos estalló a mi alrededor mientras la oscuridad se apresuraba a devorarme. En el último aliento, sentí que la verdad se revelaba en la distancia, y me di cuenta de que el verdadero sacrificio aún estaba por venir, y que mi decisión podría desencadenar una calamidad que cambiaría todo lo que sabía sobre la dinastía Sinclair. La oscuridad se desvaneció, pero el eco de mi propia desesperación se tornó en una melodía aterradora. Descubrí que no había escapado, sino que había caído en un nuevo ciclo. La casa Sinclair se alzaba de nuevo a mi alrededor, pululando de sombras y resquicios del pasado. Estaba en la misma habitación de donde había creído escapar, y el aire, pesado de venganza ancestral, comenzaba a agitarse con un murmullo que sonaba como un lamento colectivo. Ya no había vuelta atrás. Mientras me levantaba del suelo frío, la visión de aquel oscuro sótano me atormentaba. Un instante previo había marcado un cambio en mí, un descubrimiento. El pacto no era solo un sacrificio a cumplir, era un legado, un ciclo interminable de sombras y luces que danzaban en sintonía a la historia de los Sinclair. Sabía que había una elección que debía hacerse, pero el terror que crecía en mí me hizo dudar.
La presencia de la figura de mi ancestro aún palpitaba, recordándome mi destino como el motor de estas corrientes oscuras. Detrás de mí, la mujer espectral apareció nuevamente, esta vez rodeada de luces tenues que parecían extrañas y bellas en la siniestra penumbra. Regresaste, hijo de la dinastía, dijo con una voz que resonaba como el eco de un tambor antiguo. El sacrificio ha sido cobrado. Ahora, tú serás el guardián del pacto. Mis ojos se abrieron como platos al comprender que no había escapado junto a mi hermana, sino que la condena se había transformado. En un giro escalofriante, las sombras que me rodeaban comenzaron a cobrar forma, tomando la imagen de aquellos que habían sido sacrificados durante generaciones. Parecían desearme, sus ojos vacíos reflejaban tanto odio como anhelo, su sufrimiento había tejido la oscura historia de nuestra familia. ¿Qué has hecho?, grité, mi voz reverberando en la habitación mientras el terror se incrustaba en mi pecho. Yo no soy como ustedes. Pero cada palabra me pareció vacía, resonando en la ausencia de respuestas. Eres uno de nosotros, replicó la mujer con una voz que ahora parecía burlarse de mi desasosiego. Y, de repente, las sombras comenzaron a danzar, se alimentaban de mi agitación y mis temores. Aquel lugar no era solo una prisión, sino una celebración macabra de renacimientos y sacrificios que se perdían en la bruma del tiempo. Desesperado, comencé a retroceder, pero la presión del pacto se volvió más fuerte, envolviéndome en un sudario de sombras que me devoraba lentamente. La mujer avanzó, ahora acompañada por la figura espectral de mi hermana, que emergía entre las sombras. Su expresión era de dolor y desconsuelo. Tu elección fue sellada. Serás el nuevo portador de la maldición de los Sinclair, y el ciclo continuará. Las palabras resonaron en mi mente, un eco de desesperanza que se alzaba como un grito fiel de la verdad oscura que había heredado. No puedo ser parte de esto, exclamé, mi corazón latiendo con fuerza. Pero el espacio se encogía, y la sombra del ancestro se hacía más densa, reclamando la esencia de la luz que había despertado en mí. La figura se alzó, irguiéndose como un ángel oscuro, y su voz burbujeante se entrelazó con la risa de las entidades a mi alrededor. Desearlo no es suficiente, tú renaces en nuestra sangre y en nuestro dolor. El pacto jamás se romperá. El sacrificio se renueva. Miré a mi hermana, atrapada entre este nuevo ciclo y la realidad. En sus ojos había una luz de comprensión, entendía que en esa danza de sombras y susurros, algo que había jurado tanto proteger como deshacer, había sido liberado. Y entonces, comprendí el verdadero horror, no era solo un sacrificio personal, sino la repetición de un ciclo interminable en el que todo lo que amaba quedaría atrapado eternamente dentro de la casa. Como un eco, el pasado y el futuro se unían y hacían eco, así es como debe ser. La habitación tembló, y las sombras comenzaron a acercarse, preparándose para absorberme, para poder cosechar el poder que era inherente en el linaje de los Sinclair. Fue entonces cuando lo vi, el reflejo en el espejo. Roto que, en un relámpago de lucidez, mostraba una figura difusa a mi lado, yo mismo, pero con un rostro que se tornaba cada vez más oscuro, más confuso, a medida que la luz se desvanecía. Aunque quise pelear, sentí un sentimiento de rendición a ese destino inevitado, y justo antes de que las sombras se lanzaran sobre mí, un último grito resonó en la distancia, una súplica que clamaba por ayuda. Era la misma voz que resonaba en el interior, la misma que había escuchado antes, advirtiéndome del destino que ya estaba sellado. En el instante final, comprendí la verdad escalofriante, el pacto jamás se quebraría, pero lo que había sido sacrificado no solo era mi vida, era el eco de cada joven Sinclair con futuro. Y así, las sombras se abalanzaron sobre mí, llevándose no solo a aquellos a quienes amaba, sino a cada hilo de esperanza que había albergado, dejándome atrapado como el nuevo guardián del pacto, destinado a buscar nuevas vidas que sacrificar, repitiendo la historia para siempre, sin escapatoria. Bienvenido a tu destino, resonó un eco en mi mente, y mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor, supe que el horror no solo continuaría, sino que también se iba a amplificar en cada nueva alma que se cruzara con la dinastía Sinclair, hasta el día en que el fin se defina como la forma de volver a empezar.